Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Arbitec, el podcast en español de arbitraje, tecnología, derecho y conversaciones en general sobre anécdotas arbitrales. Hoy día estamos con dos invitados especiales, dos expertos, peritos, Jaime Valenciano y Óscar Hernández. ¿Qué tal, Jaime, Óscar? ¿Cómo están? Muy bien, todo muy bien. Gracias por estar hoy día con nosotros. Jaime es director de JS Health, se desempeña como líder del equipo de expertos de la Oficina de Colombia, que ofrece servicios a Latinoamérica, y desarrolla peritajes técnicos independientes en controversias de un montón de índoles: infraestructura, ingeniería, minería, en transporte, en generación de energía, en petróleo, en gas, en lo que ustedes quieran. Jaime aquí es el hombre para servirles, y él es experto en análisis de cuantificación de daños, en reclamaciones de construcción, y ha participado como testigo en muchos arbitrajes internacionales ante diversas cámaras y en diversos países en Latinoamérica y en la región, ¿no? Bajo bastantes, además, reglas de arbitraje. Es ingeniero mecánico de profesión, ¿no? Y también tenemos con nosotros a Óscar Hernández. Óscar es quien lidera la práctica de Economic Damage Evaluations en JS Health en España. Él comienza su carrera especializándose en trabajos de prevención e investigación del fraude. Hoy también ve todo lo que es pericia contable, fraude contable y la aproximación al arbitraje desde el punto de vista financiero, si no lo estoy diciendo mal, financiero con financiero contable. Nada, mucho gusto tenerlos hoy con nosotros en Arbitec. Quiero comenzar, vamos de frente al tema principal, que es un poco la dinámica de trabajo entre los abogados y los peritos expertos. Cuénteme primero, de manera general, cómo ha sido su experiencia trabajando con el ego de los abogados, ¿no? Un poco también. Bueno, pues, a ver, la experiencia yo diría que el resumen, o de manera general, la experiencia es bastante positiva. Obviamente la casuística es variada, ¿no? Y hay casos especiales, ¿no? Y hay egos, hay gente que tiene menos ego, pero bueno, en general, cuando estás en el mismo barco, la colaboración es positiva y bueno, yo remarcaría quizás un poco como hay dos grandes tipos de abogados, desde mi punto de vista, ¿no? Los que de alguna forma dejan al perito realizar su trabajo desde su punto de vista y luego, una vez hay un informe ya elaborado, pues se hacen una serie de valoraciones, matices y demás, y hay otros abogados que les gusta estar más al tanto de cuál es el día a día del trabajo del perito, los resultados que se van produciendo más al momento, y necesitan quizá tener más esa información en tiempo real o recurrentemente, ¿no? Yo diría que esa es un poco los dos grandes tipos de relaciones que se establecen entre abogados y peritos. Y desde tu punto de vista, Sí, yo creo que muy en línea con lo que dice Oscar. em, pues que busca un abogado, digamos que la pregunta usual es: ¿para quién trabaja el perito? ¿Si para el tribunal o para el abogado o para la abogada de la parte? Y digamos que la sinergia en principio pues parte de una instrucción, ¿sí? ¿Qué es lo que busca que le apoye uno el abogado desde un punto de vista técnico? Y pues en la medida en que uno va haciendo el desarrollo pues de su informe en las diferentes etapas del arbitraje, pues hay diferentes modalidades de trabajo de los abogados. Unos que hacen seguimiento muy periódico, que quieren hablar todos los días, que quieren estar resolviendo sus dudas casi que en vivo. Y otros que te ponen la instrucción, esperan unas semanas o un mes y llegan a revisar. Digamos que sí, la dinámica es variada, pues siempre, digamos, en términos de confianza. Sí. porque has hablado de la instrucción, y me gustaría concentrarme en ese punto. Evidentemente el perito, por más que sea nombrado por la parte y esté un poco eh, defendiendo la posición de la parte, siempre tiene que mantener una independencia y una objetividad sobre lo que está haciendo. Esto de la instrucción, en la experiencia que tienen, ¿cómo es que la instrucción puede influir en, no en la independencia del análisis, pero sí en la forma en cómo un perito de parte, ¿no? Particularmente,
enfrenta el análisis del caso y yendo un poco a lo que ustedes han vivido, ¿qué tipo de instrucciones son las que debería esperar un perito y qué tipo de instrucciones son las que debería dar un abogado para que el peritaje sea lo más claro posible y lo más educativo posible para un tribunal? Bueno, la instrucción realmente debiera ser el establecimiento de un objetivo, ¿no? ¿De qué se trata el trabajo, no? Pues oye, tú como perito tienes que cuantificar un daño en este contexto, partiendo de estos acuerdos que ha habido entre las partes, y el perito debe tener un conocimiento previo, digamos, de la relación legal que ha habido entre las partes para poder cuantificar ese daño. Para mí esa es la instrucción. Más allá de eso, es el perito que debe determinar cómo se hace ese trabajo, qué procedimientos hay que abordar para alcanzar ese objetivo y ya está, no debería haber más instrucciones. Pero si bien es cierto que a veces hay una serie de premisas legales que yo creo que sí que es ahí donde se aplica esa instrucción que debes asumir como perito porque, bueno, no tienes por qué tener conocimiento legal para hacer tú una interpretación de una determinada cláusula del contrato, con lo cual hay una cláusula, una interpretación que te viene dada, una premisa legal que te establece el abogado y a partir de ahí tú haces esa cuantificación, pero yo creo que a priori esa instrucción debería limitarse a eso, oye, hay que cuantificar un daño en este contexto y en casos específicos en los que se requiere una interpretación compleja de carácter legal, ahí el perito no debe asumir esa interpretación, sino que le tiene que venir dada, ¿no? Claro, y eso es, entiendo, básicamente cuando antes de decidir sobre los números tenemos que decidir sobre la carretera que tomamos para ver si usamos, voy a ponerlo en términos muy burdos, pero la fórmula por acá o por acá, cómo interpretamos esta variable, entiendo que a eso se refieren con la instrucción. Y al momento de, de realizar el peritaje, ¿cómo enfrentan ustedes la instrucción contra lo que su experiencia o la razonabilidad de las cosas a veces les dice que podría ir por otro lado, Jaime? Sí, no, al final, retomando un poco tu anterior pregunta, lo que uno espera de una instrucción es que realmente sea muy general y no lo conduzca a uno a sesgar su ejercicio. Eh, luego, la instrucción debe conducir a cumplir un objetivo, como bien lo indicaba Oscar. Em, Así que sí, la instrucción en efecto no debe sesgar ni tu independencia ni tu objetividad, porque al final uno se vuelve un brazo de la ley de quien va a tomar la decisión Ujú. al respecto de una controversia. Entonces, pues no debe sesgar tu objetividad. Y dentro de esta dinámica de instrucción, elaboración de los borradores, eh, ¿cómo es que ustedes se sienten más cómodos, no? No solo en la experiencia de ustedes, sino hablando con sus colegas también, en la forma en que el abogado puede intervenir en el documento mismo. Yo sé que es común que el abogado pueda traducir algunas cosas las frases para que sean más digeribles desde un punto de vista legal, pero ya la parte del análisis duro, numérico, eh, cómo lo enfrentan con un estudio de abogados, una firma de abogados que finalmente está buscando defender una posición, ¿no? Y no tiene nada de malo que el abogado defienda una posición particular más allá de la independencia que puede tener el perito. A ver, para mí la clave del informe pericial es que se entienda y se entienda bien, con lo cual yo el feedback del abogado que más aprecio es el que va en ese sentido de decir, oye, esto es un cálculo complejo, que seguramente esté bien hecho, pero yo no lo entiendo, ¿no? O sea, se tiene que explicar de otra forma. Y yo creo que ese es el feedback más positivo, porque al final del trabajo lo importante es que los cálculos pueden ser todo lo complejo que quieran, pero la conclusión tiene que ser clara y tiene que ser entendible. Otros comentarios más dirigidos a quizás darle un barniz más legal, yo ahí intento evitarlo porque realmente, como decían anteriormente, nosotros no ejercemos como abogados, somos peritos y no debemos, o creo que no debemos entrar a incluir matices de carácter legal, aunque sean de pasada, ¿no? Yo creo que para mí el feedback realmente constructivo que puedes esperar de un abogado es si realmente se entiende bien y primero los abogados y luego el tribunal si lo va a llegar a entender bien, ¿no? Yo creo que esa es la clave como perito y creo que mis compañeros en general de la profesión pues son ese tipo de feedback lo que más valoran, ¿no? Claro, al final, por lo menos en la experiencia que yo tengo,
sí a veces hay que moldear un poco la forma en que se comunica, eh, pero tratar de que el perito mantenga siempre la objetividad, porque finalmente en la audiencia, si tienes un abogado bueno del otro lado o un tribunal con los ojos bien abiertos, tú te das cuenta si un peritaje viene manipulado por un abogado y rápidamente se cae en un contrainterrogatorio, ¿no? No sé, Jaime, te traslado la pregunta también que le he hecho a Oscar. Sí, 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 no, yo lo que quería complementar es que al final el que pone la cara por el peritaje, pues es el perito. Luego debe estar escrito el peritaje en palabras del perito, ¿sí? A veces, digamos, desde la experiencia, los abogados sí buscan darle un matiz frente a la defensa que están buscando, frente al argumento que están desarrollando en sus escritos legales. Y pues lo que se aprecia más sí es em, buscar sobre todo claridad, o sea, que sea entendido porque uno pues básicamente escribe en términos técnicos que a veces digamos, por estar navegando en esa profundidad técnica, pues pierde entendimiento para un lector desprevenido. Entonces, lo que se aprecia al final del feedback de los abogados es pues que eso ayude a determinar un mejor entendimiento para el público en general. Al final lo va a escuchar un abogado y no un ingeniero. Y cuando enfrentan, ah, voy a adelantarme un poco en lo que viene, pero creo que lo que dices es importante. Enfrentan ustedes principalmente dos situaciones, ¿no? La del informe pericial de experto escrita, ¿no? Y luego la audiencia misma, donde básicamente hay que resumir, explicar un poco lo que se dijo por escrito. Y mucho de lo que se ve es que a veces los abogados en los interrogatorios tratan de hacer entrar en contradicción al perito con lo que ha dicho en el texto, con lo que está diciendo en la audiencia. ¿Cómo hacemos o cómo debería enfrentar desde su punto de vista el tribunal una situación en la cual ustedes están parados frente a tres personas que tienen que decidir el caso, sabiendo que lo que están diciendo no necesariamente es completo, ¿no? Porque lo que está completo es el informe de 100 páginas y no la exposición de 45 minutos? ¿Qué tipo de enfoque debemos darle a una exposición que da un perito para que sea lo más efectiva posible sin perder la esencia detrás? En una sala además llena de personas que no es experta. ¿Cómo comunicamos esto para evitar que el mensaje se pierda? A ver, yo creo que en la práctica el 70 o 80% del éxito de un informe pericial está en el día de la ratificación, en la sala de la audiencia, pero es verdad, en lo que comentas, Mario, es que no debería ser así, porque realmente a veces los abogados, como apuntabas, buscan una contradicción en una nota al pie, en una referencia a una bibliografía, en un texto sacado de contexto, una frase sacada de contexto, y eso no refleja, digamos, la calidad del informe, con lo cual yo ahí sí que pediría al tribunal que obviamente lo que vale, lo que realmente es sólido y está documentado y narrado como el perito quiere, es lo que está en el informe, ¿no? Y hay un resumen ejecutivo, generalmente en todos los informes, que dan una visión muy clara de la opinión del perito. Que en un momento dado se puede incurrir en una contradicción ante una pregunta, digamos, formulada, bueno, pues de aquella manera, y que pueda haber algún tipo, una aparente contradicción del perito de ratificación. Eso no quiere decir que el informe esté mal, sino que realmente, bueno, pues hay peritos que todos tenemos un mal día y podemos dar una respuesta no del todo correcta ante una sala con tanta gente, pero yo ahí me remitiría al contenido del informe, que realmente donde es el producto pausado, elaborado a conciencia del perito y que se ha hecho con un objetivo claro, ¿no? Por eso, para mí, lo que debe prevalecer siempre es el contenido del informe, más allá de una respuesta que se pueda dar en un momento dado, siempre en un momento de tensión, en un momento de despiste, en la audiencia, ¿no? Claro, porque hay un análisis, mejor dicho, hay una visión efectista de la comunicación, ¿no? Y nuestro trabajo como abogados litigantes es un poco hacer subir o, en el escalón de la credibilidad de nuestro perito y bajar al otro, ¿no? Entonces es un trabajo un poco de manejar credibilidad de los peritos también. Y eso es desde cómo escriben la palabra
la ambigüedad de lo que estás diciendo, el pie de página 57 de la página 85 que uno quizá no se acuerda tanto en el momento de la audiencia. ¿Cómo es que ustedes enfrentan las audiencias en la preparación con las firmas de abogados para que sea lo más efectiva posible, ¿no? Yo en ese sentido, yo creo que también hay estilos, ¿no? Hay estilos de abogados que conducen la preparación de diferentes maneras. Em, digamos, desde la experiencia hay unos que yo me he encontrado con algunos que al final, con una sesión de 2 horas en la que tú recuerdes tu peritaje y se lo hagas saber en una reunión muy rápida, pues les resulta suficiente. Y hay otros que se enfocan, que creo que es en lo que se debería enfocar en los escritos de la contraparte, porque al final el interrogatorio va a ser la búsqueda de las debilidades que le ha señalado la contraparte y debe ser uno, digamos, debe ser tan independiente de saber valorar esas contradicciones porque, pues en efecto, el trabajo lo hacemos personas y no somos infalibles. Y a la luz de un documento nuevo, una prueba nueva, pues puede variar la opinión. Pues es claro que si uno está equivocado y le sacan algo que lo puede hacer cambiar de opinión, pues eso lo tiene que valorar. O sea, al final el informe de uno no es no es la decisión, sí. Pero eso que has dicho es importante. Sí es cierto que pueden haber situaciones en las cuales te traen información nueva a la mesa o que no tuviste oportunidad de tomar en consideración, que es bastante común que, que una de las preguntas en el contrainterrogatorio es, eh, el abogado de la otra parte le dio este documento para hacer su peritaje y uno diga, no, yo no lo vi, ¿no? Yo vi los documentos que me trajeron. Y esto cambiaría su opinión. ¿Cómo debería, y esto es de repente una recomendación de ustedes para quienes hagan informes de expertos, cómo enfrentar una situación en la cual te traen algo que por lo menos a primera vista podría modificar tu opinión, ¿no? Porque tampoco no se va a sentar a decir, sí, todo lo que hice no sirve para nada porque lo que estoy viendo puede ser diferente, ¿no? ¿Cómo enfrentamos una situación para, sin perder la objetividad, sin perder la independencia y tomando en cuenta que esto podría ser algo que cambie la opinión, tampoco haya hecho inútil todo nuestro trabajo, ¿no? A ver, en mi caso, a mí me ha llegado a pasar que me han sacado, no en arbitraje, sino en justicia ordinaria, o me han dado a entender que me estaban enseñando un documento que contradiría, si está bien dicho, todo lo visto por mí, pero luego a la postre se demostró que ese documento era falso. O sea, o no que fuera falso, sino que estaba lo que el abogado decía que incluía ese documento no era lo que realmente incluía ese documento. Con lo cual, el primer consejo para mí es, ante la exhibición de un documento, pedir tiempo al tribunal. Y si usted me está pidiendo que yo me opine sobre esta información que yo no he podido ver, yo necesito un tiempo fuera de esta audiencia para poder revisar esta documentación y ver si modifica o no las conclusiones de mi informe. Yo ese es el consejo que daría, porque efectivamente eso a mí me ha pasado no solo una vez, sino varias veces, que evidentemente el tono o la forma, digamos, más o menos agresiva que el abogado utiliza para relatar el documento que se está exhibiendo o definir el documento que se está exhibiendo, luego no se corresponde con la realidad del contenido de ese documento o con las consecuencias que ese documento pueda no tener. Con lo cual, seamos prudentes, analicemos realmente qué es este documento, en qué contexto se ha producido, si estaba disponible o no en el momento que yo hice el trabajo, y luego ver qué implicaciones económicas tiene, porque puede ser que sí modifique algo el resultado de la cuantificación, pero a lo mejor en un 0,01%, ¿no? Con lo cual, el hecho de que ya no haya escrito un documento no quiere decir que cuantitativamente tenga un impacto real en mi cuantificación, ¿no? Y, No, muy en línea con Oscar. Eh, a veces en la práctica lo que pasa es que en un determinado momento, que usualmente es la audiencia, sale la prueba reina, la que uno ha buscado durante años de trabajo para justificar lo que tiene que justificar. Y pues lo que ha dicho Oscar, de tomarse el tiempo y de ser cauto frente a tener que valorar la aproximación que ha hecho uno, pues eh, es lo más sensato eh, en ese momento cuando sucede. ¿Y cómo es la diferencia
aproximación al peritaje cuando ustedes, en dos situaciones concretas, ¿no? Vamos a dividir la pregunta en dos. Uno es cuando tienen que confrontar al perito en el hot tabbing, conocido el arbitraje, y otro es cuando son expertos del tribunal, ¿no? No vienen de oficio, digamos. Entiendo que la presión es distinta, las discusiones son distintas, la forma en cómo se tienen que llegar a los acuerdos es diferente al trabajo directamente con el abogado de parte. Sí, la situación del perito judicial no es tan habitual, al menos en mi caso yo no tengo tantas experiencias como perito judicial, pero las que he tenido, el trato es muy diferente, ¿no? Es tanto con los abogados, tanto como con las partes, digamos, que la información que te puede dar la parte contraria siendo perito judicial, obviamente, pues suele fluir mucho más que en otras circunstancias, ¿no? Y luego en sala también cambia mucho, digamos, la relación del perito con el juez, ¿no? Porque cuando eres perito de parte, pues a veces notas que la consideración o la credibilidad que puedas tener delante de un tribunal, delante de un juez, bueno, pues es de aquella manera, no es total, ¿no? Y en cambio, cuando actúas como perito judicial, pues percibes que el juez o el árbitro valora mucho más la opinión que tú das. A mí, en mi caso, yo me he encontrado en situaciones en las que todo lo que yo decía, actuando como perito judicial, para el juez era palabra de Dios, por así decirlo, era algo firme. Incluso me llegaron a plantear el juez, en este caso, cuestiones jurídicas a mí, ¿no? Me consultaba a mí como un experto jurista cuando yo obviamente no lo soy y soy economista y yo le decía, señoría, por favor, yo te puedo tener mi opinión, pero me gustaría no tener que opinar sobre esto, ¿no? Digamos que es tal el grado de credibilidad que el juez tiene que asombra, ¿no? Y te sientes mucho más realizado, obviamente, como profesional, ¿no? Pero sí que las relaciones son diferentes actuando de una forma como perito judicial o como perito de parte. Sí, no, creo que lo ha dicho muy bien, Oscar. O sea, la posición cuando uno actúa de perito judicial o perito para dirimir cuando uno está representando a quien toma la decisión, pues es supremamente más cómoda porque va uno con algo ganado que es la cercanía a quien va a tomar decisión. En- y creo que esta es la tarea que uno debe hacer cuando actúa como perito de parte, o sea, ganarse desde el primer momento, desde que uno abre con su presentación, ese carácter de independiente eh, y de credibilidad frente a quien toma al final la decisión. Ujú. Y ya para ir cerrando, porque Valentina me está diciendo que nos quedan solo 5 minutos, cuéntame, bueno, tú ya me adelantaste algo sobre lo que nos ibas a contar, eh, un poco alguna experiencia particular. Voy a comenzar con lo que acabas de decir sobre la credibilidad que tiene un experto nombrado por el propio juez, por el propio tribunal arbitral. ¿Cómo, cómo eso puede impactar en nuestro análisis, en la forma en que se resuelven los casos, ya desde un punto de vista más anecdótico, ¿no? Sí, en mi caso he contado esa anécdota, pero quizás hay que hacer una lectura un poco más allá, ¿no? Esa figura, digamos, del perito asesor del tribunal, quizá pueda ser una solución cuando hay casos muy extremos de disparidad de opinión entre peritos, que existiera esa figura de perito, no digo como perito judicial o perito dirimente que tenga una última palabra, sino un perito consultor que pueda asesorar al tribunal ante esa discrepancia entre peritos, ¿no? Un perito que puede decir, oye, mira, perito A dice esto, perito B dice esto, y yo, desde un punto de vista objetivo y no debiéndome a ninguna de las partes, porque únicamente tengo que reportar al tribunal, creo que realmente que puede estar más aceptado es este perito o creo que ninguno de los dos tiene razón y que habría que hacerlo de otra forma, ¿no? Creo que esa figura podría ser interesante en esos casos tan extremos en los que parece que los peritos estamos hablando de cosas diferentes y los resultados que aportamos son totalmente contradictorios, ¿no? Yo creo que esa figura puede ser interesante para enriquecer las decisiones de los tribunales arbitrales, ¿no? Sí, pero en su posición de no abogados, aunque tú
me decías antes del programa que ya eres abogado también. Así que tienes esa visión legal también. Cuando cuentas que un juez o un tribunal se puede apoyar bastante en la opinión de un experto para decidir eh, cómo les digo la visión que podría tener un abogado desde el punto de vista puramente legal y de motivación y de derechos procesales, digamos, ¿no? Que es quien tiene que decir es el juez, ¿no? Cuando el juez se voltea donde el técnico y es el técnico quien le dice la respuesta, está perdiendo el juez su capacidad decisoria, ¿no? ¿Cómo es que ustedes cuando hablan con el tribunal entienden que el tribunal toma sus opiniones y las vuelve suyas, ¿no? Sin perder su propia capacidad de análisis y su propia capacidad de decisión? Creo que ahí es donde viene la, la importancia del conocimiento técnico frente a una persona que es abogada y que no tiene por qué saber de construcción de finanzas, de contabilidad y de todo lo que puede estar discutiéndose técnicamente, ¿no? ¿Qué tal, Jaime, tú qué opinas? Sí, yo pienso que al final, también desde la experiencia, digamos que nosotros aportamos pues ese conocimiento técnico para dilucidar pues los intereses del, de lo que quiere determinar el tribunal. Y el hecho de que X o Y tomador de decisión tome la palabra de uno, pues creo que es ganancia y es el reflejo del buen trabajo que se ha efectuado pues, durante el desarrollo de esto. Al final, creo que lo resuelve mucho la testificación o la audiencia. Digamos, los casos usualmente se resuelven en una audiencia, pero pues son el resultado de un trabajo de largo aliento que ha involucrado muchas horas, un trabajo de equipo. Al final pone la cara a uno, pero hay un equipo detrás que movió las manos Claro, de manera importante, sí. claro. Ya estamos, creo que en el tiempo se ha pasado rapidísimo. Les agradezco mucho el tiempo que se han tomado para venir a Arbitec. En verdad ha sido muy interesante conversar con ustedes. No sé si tienen algo último que decir en este minuto que nos queda. Antes de cerrar, yo les agradezco a Jaime Oscar por su presencia. Simplemente darte las gracias a ti, Mario, por brindarnos esta oportunidad de estar aquí con vosotros. No, a ustedes, muchas gracias. Sí, no, lo que me resta a mí también es una las gracias, Mario, y pues saludar a la audiencia. Bueno, eso ha sido todo el día de hoy en Arbitec. Ya nos vemos en una siguiente ocasión. Chao. Muchas gracias. Gracias.